Antropología de la sexualidad, un estudio interdisciplinar. En el capítulo 1, titulado Hacia una antropología de la diferencia sexual, del libro Antropología de la sexualidad, la autora Blanca Castilla realiza un estudio de la necesidad de considerar una filosofía profunda acerca de la sexualidad humana, resaltando la importancia de la identidad personal y entre lo masculino y lo femenino. Señala que, pese a los avances científicos y sociales, la filosofía ha presentado poco interés en el estudio del cuerpo y la sexualidad humana, lo cual ha limitado la interpretación de cuestiones elementales como la identidad personal, la homosexualidad, la relacionalidad humana, la estructura del amor y la familia, al igual que las relaciones interpersonales como la filiación, la conyugalidad, la paternidad, la maternidad y la fraternidad, destacando que la diferencia sexual no es superficial, más bien marca la identidad humana desde su interior. Por otra parte, la autora critica del subordinacionalismo y el igualitarismo y sugiere una visión que relacione la igualdad y la diferencia sin caer en exageraciones, resaltando la idea de reconocer la igualdad ontológica de varón y mujer, valorando la riqueza que aporta su diferencia. Para resumir, Castilla nos invita a reflexionar sobre una filosofía que busque sustentar una antropología que identifique y valore la diferencia sexual como esencial de la identidad personal y para la comprensión de la humanidad, al igual que propone una antropología que enlace la igualdad y la diferencia de una forma complementaria. En el capítulo 2 de este libro titulado A la altura del tercer milenio, la autora plantea la evolución del pensamiento acerca de la sexualidad humana en el ambiente contemporáneo, analizando cómo las ideas de la sexualidad han ido cambiando con el paso del tiempo y la manera en cómo estos cambios han afectado la interpretación de la identidad personal y las relaciones interpersonales, por lo que en este capítulo subraya que es de gran importancia una reflexión profunda y crítica de la sexualidad en estos tiempos, estudiando los desarrollos científicos, sociales y culturales que han influenciado en la apreciación de la sexualidad humana. Se puede decir que en lo que se refiere a los avances científicos y su alteración e interpretación de la diferencia sexual, que a finales del siglo XIX se descubrió que la mujer aporta más en el proceso de la generación que el hombre, al poner en su servicio el citoplasma del óvulo y la carga genética de las mitocondrias, siendo este descubrimiento el que demostró una mayor confusión en la comprensión de la diferencia sexual. Ahora bien, en relación a la necesidad de una reflexión filosófica profunda, la diferencia sexual no puede ser interpretada desde un punto de vista biológico o sociológico. Más bien, se debe reconocer la diferencia como constitutiva de la identidad personal. Destaca también que la diferencia sexual debe ser comprendida como una complementariedad entre el hombre y mujer, en donde cada uno constituye a la relación, enriqueciendo la experiencia humana y familiar, en base a una participación mutua y no de subordinación. Plantea los desafíos actuales con relación a la ideología de género, la cual busca separar la identidad de la persona de su condición sexuada, lo que sería una amenaza, ya que se puede llegar a la negación de la diferencia sexual y a la confusión de la identidad personal. Y para finalizar, Castilla defiende una antropología renovada que considere la diferencia sexual como un aspecto básico de la persona, tomando en cuenta que esta antropología debe unir la igualdad y la diferencia para impedir el igualitarismo y la subordinación,
y considerar así la participación de la complementariedad entre varón y mujer. Profundizar en qué es lo masculino y lo femenino, es preciso preguntarse qué es la sexualidad y, en concreto, la sexualidad humana, porque existe el riesgo muy extendido de confundir sexualidad con genitalidad. La sexualidad entendida como condición sexuada no se reduce simplemente a una actividad concreta que requiere unos órganos específicos, sino que abarca toda la modalización que hace que el varón y la mujer sean iguales y distintos en todas las facetas de su ser, desde el tono de voz hasta la manera de andar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad y sexuado? Se dice que nuestro cuerpo es sexuado porque en ello están implicados los genes, la figura corporal, genitales y nuestra forma de reproducción. El proceso de sexuación es el proceso de diferenciación sexual por el cual nos vamos haciendo hombres y mujeres, es decir, nos consolidamos como masculino y femenino, como varón y mujer. La sexualidad se puede definir como una forma de energía que nos capacita para establecer vínculos de intimidad amorosa. La sexualidad es la forma en que nos expresamos sexualmente. En el siglo XIX, la sexualidad se puso en el centro de la antropología. El primer autor que lo trató fue Feuerbach, después Freud, pero sus posturas son diferentes. Para Feuerbach, la diferencia sexual no es superficial o simplemente limitada a determinadas partes del cuerpo, es una diferencia esencial. La esencia del varón es la masculinidad y la esencia de la mujer la feminidad. Por tanto, para Feuerbach, la personalidad es nada sin diferencia de sexo. La personalidad se diferencia esencialmente en personalidad masculina y femenina. Para él, lo masculino y lo femenino no se puede separar ni de lo que llaman espíritu, ni de los órganos que no son estrictamente sexuales. Afirmó que el cerebro está determinado por la sexualidad y enfatizó que en el ser humano son sexuados los sentimientos y pensamientos. Para él, la condición sexuada es envolvente de todas las dimensiones humanas. Freud, por su parte, presenta una visión reductiva de la sexualidad. Pone al sexo en el centro de la antropología. El error está en la interpretación sexual y no sexuada del sexo, ya que toma la parte por el todo. Hoy día la sexualidad se ha reducido a fuente de placer, pero no solo es eso, es fuente de los lazos más profundos que unen a las personas. La sexualidad tiene un aspecto unitivo y un aspecto procreador. Es fuente de vida y de lazos familiares, aspectos que deben armonizarse en la profunda unidad a la que está llamada la persona humana. La sexualidad humana completa se funda en la comunicación y el amor. Quizá por esto, hoy más que nunca se busca una profundización antropológica en la dignidad de la persona, que, como ya dijo Kant, no debe ser usada nunca como medio, sino siempre como un fin y en el sentido profundo de la sexualidad, de la condición sexuada, entablar lazos duraderos que permiten llegar a la felicidad. Castilla también habla de valores complementarios. Cuando se habla de complementariedad desde el punto de vista filosófico, se habla de la complementariedad en los valores y ello se puede identificar con cualidad, virtud, con bien, con ideal. En innumerables ocasiones se ha intentado dividir el mundo en dos esferas, una femenina y otra masculina, como dos mitades polares. Ante esto hay que decir que las cualidades y las virtudes son individuales. Las virtudes son humanas y ha de desarrollarlas cada persona, ya sea varón o mujer. No está ahí, por tanto, la diferencia entre masculinidad y feminidad. Jung descubrió que cada sexo era complementario dentro de sí mismo. Advirtió que los sexos no son solo complementarios entre ellos, sino en el interior de cada uno. Menciona también que cada varón tiene su ánima, es decir, su parte femenina, y como contrapartida, cada mujer su animus, es decir, su parte masculina. Dada la diferencia en el funcionamiento del cerebro y la combinación de las hormonas, una persona, ya sea varón o mujer, ha de tener un equilibrio entre cada par de valores complementarios. Para ello, la solución no está en imitar el sexo contrario,
eso conduce a una falsa feminización o masculinización de la sociedad. Se trata de aprender del sexo opuesto, cosa que es tan natural en la familia, sobre todo donde hay hermanos y hermanas. Cuanto más completos desde el punto de vista de la naturaleza son un varón y una mujer, más complementarios son entre ellos y más profunda la armonía que les une. Lo importante de las cualidades y las virtudes es que cristalizan de modos diversos en el varón y en la mujer. Es distinta, por así decir, la fortaleza femenina que la masculina, y cada una necesita o se complementa con la otra. Entre varón y mujer cabe siempre el respeto y la admiración. Dicho esto, el estudio ontológico de la condición sexuada no para en la esencia, en lo que podríamos llamar la compenetración de las almas. Se precisa llegar a un nivel más personal, a la comunión de las personas. Sexualidad y persona. ¿Qué relación existe entre sexualidad humana y persona? De acuerdo con la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la función del sexo es constitutivo de la persona y no solo atributo de la persona. Demuestra que el hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está constituido por el cuerpo como él o ella. Para Blanca Castilla, esto requiere replantearse primero qué es la persona. Ser persona desde el punto de vista filosófico consiste en tener el propio acto de ser en propiedad. La persona está constituida por un núcleo interior del cual nacen sus acciones, del cual ella es propietaria, y nadie más, excepto Dios, tiene derecho de propiedad sobre ella. La persona es dueña de sí, tiene derecho a la autodeterminación y nadie puede poseerla a menos que se entregue. Ahí radica su dignidad. Una característica del ser personal es ser inteligente y libre, llamado a conocer la verdad, ya que la verdad sea la guía de la libertad. Además, es constitutiva de apertura o relación. Más que la relación, la persona es por constitución máxima comunicación. En acto, la persona es capaz de darse y el don requiere un destinatario. El problema fundamental del amor es la correspondencia, ya que sin correspondencia el amor no existe. Ese ser acompañado se describe desde Heidegger como el término ser con. El hombre no solo es ser, sino ser con. La persona es, ante todo, coexistencia. Antropología trascendental y diferencia. Leonardo Polo propone una antropología trascendental del descubrimiento tomista de la distinción entre esencia y acto de ser, donde el quién individualizado aparece con el acto de ser como distinto de su naturaleza que se convertirá en esencia a través de la autodeterminación. Sin embargo, el acto de ser personal del hombre es libre y su esencia capaz de hábitos, mientras que el acto de ser del cosmos está determinado por unas leyes fijas, constituidas por las causas que estudia la metafísica. Según este desarrollo filosófico, todo el cosmos tiene un solo acto de ser, mientras que cada persona tiene el suyo propio. Y eso es ser persona. Cada persona es única e irrepetible. Por cada una tiene un acto de ser propio, recibido para ser suyo. Y ese acto de ser personal es precisamente la libertad que se descubre, pero no acierta a explicar la modernidad. ¿Por qué Polo habla de antropología trascendental? Porque la persona es acto de ser y el ser es el orden trascendental donde la metafísica se distingue de la antropología, porque ésta conjuga pronombres yo, tú, nosotros, mientras que aquella solo funciona con substancias. En el caso del hombre, los trascendentales antropológicos, según Polo, podrían ser el ser con, la persona, la libertad, la inteligencia, la donación o efusión, la afiliación o el destino. Si hay que conectar condición sexuada con persona, ha de ser en su dimensión de apertura, en su dimensión relativa. Cada persona se abre para amar, pero se puede abrir de un modo diferente y complementario.
Esto es lo que parece que ocurre entre el varón y la mujer. Persona femenina y persona masculina. La antropología conjuga pronombres. Descubrir la condición sexuada dentro de la persona solo se puede hacer con preposiciones, que son los términos gramaticales que descubren las relaciones. Al varón le correspondería la preposición desde, pues parte de sí para darse a los demás. A la mujer le correspondería la preposición en, pues se abre dando acogida en sí misma. Este modo de darse diferente y complementario se da en todos los campos y en todas las relaciones humanas heterosexuadas. Y apoyándose en la dimensión constitutiva de apertura que la persona tiene, podrían dar lugar a dos modos de ser persona, la persona femenina y la persona masculina. Ahí radicaría la principal diferencia entre varón y mujer, en ser dos tipos de personas distintas, que se abren entre sí de un mundo respectivo diferente y complementario. En conclusión, desde la antropología filosófica trascendental, únicamente se puede ser varón o mujer. La diferencia sexual humana se trataría entonces de una diferencia en el mismo interior del ser, y teniendo en cuenta que el ser humano es personal, sería una diferencia en el seno mismo de la persona varón y mujer. Cada uno es persona, tienen la misma categoría, la diferencia entre ellos posee el mismo rango ontológico. La diferencia no rompe la igualdad.